Bien, pues vamos a crear el primer método de prueba de nuestra clase IndexController. Aquí, que habréis visto que hay una línea más, he metido la referencia a un autoloader que he incluido dentro de test para que no tengamos problemas en las importaciones de nuestro IndexController y de las clases que podamos importar. Pero bueno, eso no es simplemente para que funcione esto y no tire errores. Bueno, pues vamos a crear el primer método. Normalmente en los test, bueno, aquí hay varias maneras de enfocarlo, ¿vale? Pero normalmente en los test yo prefiero testear los menos métodos posibles, o sea, siempre los más críticos. No soy exhaustivo, no intento testear todo, pero lo que testeo sí intento hacerlo lo más exhaustivo posible. Y aquí estamos en el caso de un de un login, que hay varias cosas a testear. Así que el primero voy a testear no submit, es decir, cuando no estamos enviando este request submit igual a entrar, ¿vale? Entonces voy a crear el método eh, public function test. Todos los test deben empezar por test, es el estándar, ¿vale? De PHP Unit. Test no submit request. Creo que ese nombre se entiende lo suficiente desde el punto de vista de clean code, ¿vale? Es test no submit cuando no es un submit, y es decir, cuando se recibe la página web no está enviando eh, información. No sé si poner mejor no submit form, que es, yo creo que es lo mismo, pero un poco por entendernos, ¿no? Porque en realidad el submit es un submit de formulario. Entonces creo que es un poco más claro, no submit form. Si esto no fuera claro, los compañeros pues me lo tirarían en la revisión de code. Pero bueno, en principio yo creo que esto es bastante claro. Ya sabéis que no tengo compañeros, pero bueno. Vale, entonces creamos este primer método. Los métodos no suelen llevar parámetros, los métodos de PHP Unit no suelen llevar parámetros. Vale, entonces tenemos test no submit for tal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar las condiciones del test, luego realizar las acciones que correspondan y por último hacer las aserciones. Eso es la estructura clásica de un test. Así que bueno, pues las primeras condiciones sería crear el objeto IndexController, ¿vale? Que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear una variable que se llamará IndexController y que invocará a nuestro IndexController, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nuestro IndexController, si recordáis, tiene un parámetro. Aquí no nos lo está mostrando, ¿vale? Y es que inyectamos user interface, ¿vale? Entonces hay que crear un user interface e inyectárselo, ¿vale? Entonces vamos a importar user interface, que es lo que nos pide, pero en realidad lo que nosotros inyectamos no es user interface, sino la implementación de ese user interface, que era, si nos recordamos mal, user repository, ¿vale? Aquí lo importa inmediatamente, ¿vale? Y en teoría ya con esto se ha realizado la creación de nuestro IndexController. Claro, ahora mismo tenemos esto del IndexController y lo siguiente que sería, pues ahora vienen las acciones. Esto sería la preparación y ahora vendrían las acciones, ¿no? La acción sería
cuando llamamos a process login, ¿vale? Cuando llamamos a process login, ahora es cuando se realiza, digamos, la llamada al método que estamos testeando. También cuando se testean varios métodos, es conveniente poner test process login para diferenciarlos. Voy a utilizar, digamos, ese formato, ¿vale? Porque si, digamos que aquí lo que dice es testeamos el process login, no submit for request, es como más completo, ¿verdad? Así que ahora que lo veo, lo estoy corrigiendo sobre la marcha. No siempre salen las cosas de primera pasada. Vale, entonces cuando hemos hecho index controller process login, pues ya se ha puesto en marcha todo. Si vemos el código, lo que debería ocurrir es que hace un process de request, ¿vale? Y process de request, ¿qué es lo que hacía? Pues guardaba dentro de userLoginDTO el email, el password que le estuviéramos enviando. Pero si no estamos enviando nada, guarda comillas, vacío, ¿vale? Y al mismo tiempo la variable hash error pues no está en false porque se creó en false, ¿vale? Eso lo vemos aquí en el constructor, ¿vale? Que se crea por defecto en false, ¿vale? O sea que tendríamos email vacío, password vacío, false en hash error. Es decir, esas son las condiciones. Si instanciamos directamente así, eso es lo que nos encontraríamos. Entonces, no submit for requests. Entonces sabemos que no ha tirado un error y sabemos también que si hemos hecho esto tal cual, vamos a tener un userLoginDTO con unos valores en blanco, ¿vale? Por lo tanto, lo que podríamos testear es que el email va en blanco, por ejemplo, porque testear si tiene error o no tiene error no tiene mucho sentido, ¿vale? Como prueba, porque como no estamos haciendo un login, no nos va a tirar nunca error, va a ir siempre a false. Pero lo que queremos es comprobar, digamos, probar que cuando no estamos haciendo un submit, es decir, procesamos sin enviar un submit, el valor que va a llevar el campo email y el valor que va a llevar el campo password está en blanco. Pero por simplicidad vamos a coger solamente el campo email, ¿vale? Así que vamos a tirar una aserción, ¿vale? Una assert equals. Podríamos poner assert empty también. Probablemente sea más preciso un assert empty, ¿vale? Y diríamos assert empty. Pero ¿qué pasa? Que la regla de los test es que los test se hacen para que fallen. O sea, primero tenemos que comprobar que nuestro test va a fallar para evitar falsos positivos, es decir, falsos testeos, que está todo correcto. Y entonces pues siempre primero se hace el test para que falle y luego, o sea, aposta para que falle y luego se hace el contrario. Así que vamos a hacer el no empty y vamos a decir, cuando estamos process login y no está recibiendo ningún valor, no está empty. ¿Quién no está empty? El valor que hay en userLoginDTO. ¿Y cómo conseguimos ese valor? Pues tan sencillo como creamos una variable que se llame userLoginDTO o directamente llamamos a indexController get userLoginDTO get email.
Vale, entonces, cuando hemos lanzado el process login, esto automáticamente ha debido generar en blanco, al no haberle pasado datos desde el formulario ni nada, en blanco password e email, y debe haberse registrado en el user login DTO. Pero estamos diciendo que no está vacío, estamos probando para que falle. Vale, pues vamos a tirar la prueba. Hacemos esto, php unit, y ahora a continuación decimos ¿qué queremos probar? Pues test controller. Los test que hay aquí en test controller. Como solo hay uno, no test found. Bye, perdón, es que creo que no he guardado el fichero. Ahora vamos a hacer un clear y ahora lanzamos el test. Vale, ya nos ha dicho que hay. ¿Qué nos está indicando aquí? Nos dice toda esta información, runtime, php, y nos dice F. F significa que ha habido un fallo. O sea, solo hay un test, solo hay y dice ha habido un fallo. File asserting that iString is not empty. Es decir, estamos diciéndole, oye, esta string no está vacío, y está vacío. ¿Vale? Esto era el comportamiento forzado a false, a que falle el test por nuestra parte, pero sabemos que es empty. Por lo tanto, el test está fallando correctamente y ahora vamos a ver si funciona correctamente haciendo lo que tenemos que hacer, que es asertar que en realidad está vacío. Ahora debería funcionar el test. Volvemos a lanzarlo, bajamos aquí, lanzamos, vale, y nos lanza este resultado que dice php y bla bla bla, un punto aquí arriba que significa ha pasado un test, y luego más abajo nos dice ok, un test, una aserción, todo está correcto, o sea que funciona nuestro test. Continuamos con el siguiente test en el siguiente vídeo.